Jacobo Greenberg, Los chamanes de México, volumen 1, Psicología autóctona mexicana. Introducción. Una de las más tristes e inquietantes actitudes del mexicano actual es su tendencia hacia la autodevaluación, posiblemente como resultado de una conquista brutal, caracterizada por una total falta de respeto hacia sus valores autóctonos, que lo condicionaron a pensar en lo propio como algo sin valor y en lo externo como algo omnipotente. Basta observar las gigantescas colas que se forman ante los recientemente inaugurados McDonald's o la predominante preferencia que existe en México por el ahorro en dólares en bancos norteamericanos, para percatarse de que el mexicano no confía en su propia nación y de que continúa dejándose conquistar por lo extranjero. Y lo más extraordinario de todo es que tal actitud de sometimiento existe en un país como este, en donde viven algunas de las personas más desarrolladas del planeta. Me refiero a los hombres de conocimiento de México, los chamanes y los psicólogos autóctonos. Desde tiempos inmemoriales, cada tribu de los antiguos habitantes de México era comandada, en lo espiritual, por uno o varios hombres que se destacaban por su inteligencia, intuición y capacidad de evidencia, por lo menos. A partir de los toltecas, estos hombres de conocimiento comenzaron a fundar linajes, mediante los que, a través de una cadena de sucesores, transmitían de generación en generación su particular forma de crear la realidad. El número de lineajes que existe actualmente en México es indeterminado, aunque se sabe que es abundante. Muchos de ellos sobrevivieron a la conquista, otros fueron creados después de ella. Se les encuentra en casi todo pueblo, comarca o ciudad, y forman una subcultura de complejidad y riqueza insospechadas. Se dedican a curar enfermedades, a pronosticar el futuro, a dar consejos y aliviar angustias. Son consultados por pueblos enteros, ya que en ellos se encuentran guía y consuelo. Su capacidad intuitiva es generosa y su vocación iniciática lo es aún más. Son los portavoces de tradiciones milenarias y representan la más verdadera y misteriosa raíz de lo mexicano. Algunos realizan hazañas casi milagrosas de intuición y conocimiento, y casi todos gozan de un poder de voluntad y de un optimismo envidiable. Luchan en contra de las hechicerías y se consideran defensores del desvalido y del débil. Y es precisamente con el ánimo de rescatar el conocimiento de estos hombres que hemos iniciado una investigación a nivel nacional, con la convicción de que un pueblo que posee una riqueza humana tan extraordinaria como México no tiene motivo alguno para sentirse devaluado y que lo que sucede, quizás, es que desconocemos e ignoramos lo que somos. Esperamos que esta investigación nos ayude a reevaluarnos y a confiar más en nosotros mismos. Con esta intención, nos comprometemos, pues, a difundir los hallazgos de esta investigación. En cuanto a la metodología utilizada en este proyecto, se consideró que lo más apropiado era la investigación participativa. Los investigadores convivieron con los chamanes, se sometieron a sus enseñanzas y en algunos casos se convirtieron en sus discípulos. De esta forma, se logró obtener información precisa y de primera mano acerca de sus prácticas y enseñanzas. Esta metodología permitió también poner a prueba algunos de los procedimientos terapéuticos utilizados por los chamanes. En algunos casos, se realizaron entrevistas con los pacientes y discípulos de los chamanes y se hicieron seguimientos exhaustivos de los efectos de sus enseñanzas y terapias, para lo cual se hizo uso de un equipo audiovisual. Este trabajo requirió la realización de viajes constantes y de estadías largas en las comunidades en las que viven los chamanes. Por último, quisiera mencionar que los resultados obtenidos hasta hoy apoyan las postulaciones de la teoría sintérgica. Esta sostiene que la realidad perceptual es el producto de la interacción entre un campo energético activo por el cerebro, el campo neuronal, y la estructura del espacio-tiempo, el campo cuántico. La interacción de ambos campos crea un patrón de interferencia que baña todo el espacio. La experiencia consciente surge cuando el observador enfoca un mecanismo hipotético llamado factor de direccionalidad en alguna porción del patrón de interferencia. Los chamanes parecen poseer una gran maestría en el enfoque de su factor de direccionalidad, siendo capaces de activar diferentes experiencias en distintas localizaciones del espacio y niveles de la realidad. Capítulo 1. Don Lucio de Morelos. Primera parte. El primer encuentro. Introducción. Los chamanes de México están agrupados en diferentes linajes según sus técnicas, procedimientos y su particular concepción acerca de la realidad. Entre esos linajes está el de los graniceros del estado de Morelos, que se dedica al manejo de las condiciones atmosféricas,
con el fin de evitar que tormentas, granizadas o heladas destruyan los sembradíos de las comunidades que protegen. Don Lucio Campos es uno de los directores del linaje de graniceros de Morelos. Para Don Lucio, la realidad se divide en dos grandes secciones, la del mundo visible y la del mundo invisible. El mundo visible es la realidad de los objetos, de los cuerpos y de las condiciones físicas y materiales. El mundo invisible, en cambio, es la realidad de los seres que viven en el espacio, los trabajadores del tiempo. Según Don Lucio, un chamán de su linaje puede entrar en contacto con los trabajadores del tiempo si es escogido para ello. La manifestación de la elección es un evento de proporciones terribles, que consiste en la caída de un rayo en el cuerpo del candidato y la supervivencia del mismo. El propio Don Lucio fue herido por un rayo hace más de 30 años, tras lo cual se convirtió en chamán. Como tal, Don Lucio se dedica a curar a los miembros de la comunidad que así lo solicitan. Además de su labor como curandero, Don Lucio es maestro y guía de un grupo de discípulos que lo visitan. Una vez al año, el 5 de mayo, este chamán, junto con los miembros de su linaje y sus discípulos, realizan una ceremonia en el Caleca, una cueva localizada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En esta cueva, Don Lucio pide poder para enfrentar las tormentas y las granizadas con éxito. La vida cotidiana de Don Lucio transcurre como campesino morelense, dedicado al cuidado de su milpa, de sus animales y de su hogar. Casado y con varios hijos, Don Lucio afirma que su labor como chamán debe mantener un equilibrio sano y una integración sin roces con su vida como marido, padre, abuelo y campesino. Don Lucio dedica un lugar especial de su casa a su altar, en donde practica sus artes de curandero y su magisterio chamánico. Fue a través de un amigo que me enteré de la existencia de Don Lucio. Mi interés por el estudio de las concepciones relativistas acerca del tiempo me hizo ir en su busca. El siguiente es un relato de mi primer encuentro con él. Una tarde me dirigí a Tlayacapan. No conocía la dirección de Don Lucio, así que decidí dejarme guiar por la intuición. A la altura de un granero, reconocí una choza extraña y pensando que ahí vivía Don Lucio, la exploré. Después de ese y otro intento fallido, opté por preguntarle a mi amigo la dirección de Don Lucio. Mi amigo, antropólogo experto en chamanismo y cineasta experimental, me informó dónde podía encontrarlo. Salí de Tlayacapan y en el camino me envolvió una tormenta terrible. Unos niños me hicieron dudar de proseguir la marcha, y eso hizo que me encontrara a Don Lucio en su camioneta en la carretera. De todas formas, conocí a su familia. Su esposa, una india bellísima y ya entrada en años, me impresionó por la pureza de sus rasgos, con arrugas que le surgen de los ojos en dirección lateral, las mismas arrugas que Don Lucio tiene. El segundo encuentro. 2 días más tarde volví a encontrarme con Don Lucio. Salí en la mañana de la Ciudad de México y a la hora de la cita me hallaba apenas en el mirador de Cuernavaca. Me sentía cansado y de mal humor. Después de dormitar unos instantes, sentí de pronto la necesidad de irme. Puse en marcha el automóvil y en menos de 6 minutos estaba ya en Tepoztlán. Algo pasó, pues a la velocidad con la que viajaba, ese trayecto dura 12 o 13 minutos. Parecía que una fuerza me hubiera tragado y depositado después en Tepoztlán. Más tarde, Don Lucio me recibió amablemente ofreciéndome una pequeña silla en su cuarto de altares y ofrendas, repleto de imágenes de santos y cruces colocadas en el centro de una mesa. Después de saludarme y preguntarme por mi origen y lugar de residencia, sonrió abiertamente y me cuestionó: ¿qué se le ofrece? Me sentí obligado a explicar mis intenciones. Le platiqué de mi trabajo y mi convicción acerca del tiempo como puerta de acceso a la sabiduría. Después de la explicación, guardé silencio. Don Lucio recargó su barbilla en la palma de su mano y entrecerrando los ojos meditó unos instantes. Al final volteó a verme y dijo: el tiempo es muy importante, pero aprender de él es muy difícil y caro. Yo sentí una incongruencia. No podía mezclar lo económico con lo espiritual, y menos tratándose de un indio. Fui criado por una india, la que, al morir mi madre, ocupó su lugar en la casa. Conocía la belleza, la pureza y la honestidad que esconden el alma y el corazón de un indio. La referencia que Don Lucio hacía acerca de lo caro que iba a salir mi aprendizaje me dejó confuso y alarmado. Sin embargo, había algo en su cara que no coincidía con el factor monetario. Don Lucio seguramente estaba probándome. Cuando llegué a esa conclusión, me tranquilicé y dije: pues usted dirá y ya veremos si me alcanza. Don Lucio lanzó un y después de meditar otro momento,
cambió abruptamente de tono. Se necesita mucho entusiasmo, dijo suavemente, y además el riesgo es alto. La gente del tiempo es muy dura, y allí no existen caminos. Pensé que había escuchado mal. Don Lucio hablaba de gente del tiempo y mencionaba un lugar específico en el cual habitaban. Pensé que quizás se refería a otro plano de existencia. ¿En qué lugar viven esas gentes, don Lucio? Sonrió de nuevo con una expresión de serenidad mezclada con misterio e ironía. Yo sé de qué hablo, Jacobo. Yo viví 3 años con ellos, y no es fácil. ¿3 años? Pregunté asombrado. Sí, señor, me respondió don Lucio con convicción. Estuve 3 años con ellos, y me enseñaron lo que es el tiempo. Mi entusiasmo aumentaba a cada instante. Creo que si hubiera conocido a don Lucio unos meses antes, no lo hubiera creído, pero ya aceptaba la realidad de otros planos de existencia. Yo quiero saber más, don Lucio, no me importa lo que tenga que hacer. Además, acepto el riesgo. Don Lucio me miró de nuevo y una expresión que interpreté como de confianza asomó su rostro. De nuevo pareció meditar un instante antes de hablar. Veo que existe entusiasmo y fuerza, y eso es lo que se necesita. Lo que quiero saber son las intenciones que tiene. Mi intención era saber y volar, así, literalmente. Sin embargo, no sabía cómo explicarlo. Por otro lado, había dedicado mi vida a escribir y con cada un nuevo libro sentía que aportaba algo positivo al hombre. Eso es lo que le hice saber, añadiendo una comparación. Usted se dedica a curar, don Lucio, porque sabe que es bueno y con ello coopera el bienestar humano. Yo escribo por las mismas razones. Mi intención es saber más y compartir mis conocimientos. Muy bien, dijo don Lucio con dulzura. Veo que no hay nada malo. Creo que puedo hacer algo. Convocaré a los espíritus. Ya no les llamo gentes. Y les diré que quiere hablar con ellos para así obtener sabiduría. Eso me pareció excelente. Necesitaba hablar de mis ideas y nadie mejor para entenderme e instruirme que entidades espirituales. Se lo agradecí y además le hice entender que lo que quería era ir por aquel camino solo, sin depender de alguien. Lo único que será necesario hacer, dijo abruptamente don Lucio, es una ceremonia en la que daré luz. Al final le pregunté si el manejo del tiempo permitía viajar de un lugar a otro. En espíritu sí, me contestó, pero no en cuerpo. El tiempo puede detenerse, acelerarse o retardarse, pero nadie puede viajar con su cuerpo en él. El martes fui a comprar todas las cosas necesarias para la ceremonia y se las llevé a don Lucio. Revisó las veladoras, el mole, las flores, las frutas y dulces. Después nos sentamos a platicar. Estuve hablando con ellos, dijo con seriedad don Lucio, y me preguntaron qué es lo que iba a hacer con el conocimiento que le den. Voy a escribir, don Lucio, le dije. Pues ellos dicen que habrá cosas que no puedes escribir, y además quieren saber qué hará con los beneficios de sus libros. Debo confesar que aquello me decepcionaba. Nadie, excepto mi propia conciencia, tenía derecho a decidir sobre lo que escribiría. Por otro lado, los beneficios serían absurdos, pues por más libros que se vendan en México, si es que los editores aceptan publicarlos, la ganancia para el autor siempre es ridícula. Se lo hice saber a don Lucio, añadiendo que no aceptaba imposiciones con respecto a lo que escribía, pero que me daba cuenta del cuidado y respeto que debería tener al hacerlo. Le mencionó que comprendía que algunas cosas no se deberían decir y que no se preocupara. Don Lucio pareció convencido y me preguntó lo que me había sucedido desde que nos vimos la última vez. Le conté las dificultades por las que atravesaba y le dije que tenía la sensación de estar siendo aprobado. Sobre todo, agregué, hay alguien que me estoy encontrando en lugares inesperados. Un señor de edad avanzada y cara muy extraña se había cruzado en mi camino tantas veces que no podía ser coincidencia. Don Lucio pareció preocuparse y me hizo varias preguntas acerca de las características del señor. Al final me dijo que lo vería en su recorrido nocturno. Si es de ellos, dijo sonriente, me lo traerán, y si no es de ellos, ya se verá qué quiere. Al despedirme, me explicó la razón de las veladoras que me había pedido para la ceremonia. Dijo que al prenderlas, él se daría cuenta, por el tamaño de la luz, de la respuesta de los espíritus. Al principio me había solicitado 6 veladoras, pero en esta ocasión duplicó la cantidad. Es porque la cosa es más seria de lo que creía. Se necesitan 12, por los apóstoles, dijo seriamente. También me pidió alcohol y puros. La razón que me dio es que en la ceremonia estaría gente de todas las edades. Se necesitaba alcohol porque cuando esa gente vivía en el mundo no existían bebidas como las de ahora. Para los niños me pidió chocolates y dulces. El jueves llegué 30 minutos más tarde de lo convenido. El nietecillo de don Lucio me saludó por mi nombre y su abuelo me explicó que antes de iniciar la ceremonia iba a hacer unos trabajos en el monte con unos discípulos.
Decidí acompañarlo y tras caminar un buen trecho, nos encontramos en una pequeña explanada rodeada por campos de labranza. A 2 o 3 metros del lugar en el que el discípulo de don Lucio había sentido el inicio de su enfermedad, había un árbol dañado y quemado por un rayo. A don Lucio aquello le pareció lógico. Prendió copal e inició la ceremonia de limpia, la cual incluyó varias etapas. Primero el copal, cuyo humo don Lucio esparció por todo el lugar. Después cubrió al doliente con flores y le lanzó alcohol. Por último, esparció una limonada en todas direcciones y con 2 palmas en las manos ahuyentó y desenredó, así dijo después, los espíritus que se habían posesionado de su alumno. En el camino de regreso, le pregunté si él podía ver los espíritus y me contestó con un «claro que sí», si no, ¿cómo lo haría para curar? Por fin llegamos a su casa. Mientras habíamos asistido a la limpia, la esposa de don Lucio había puesto las flores, frutas y veladoras sobre la mesa. Don Lucio explicó que los males de sus discípulos también lo eran de él y por lo tanto debía curarlos y cuidarlos como a sus hijos. La ceremonia se inició con el encendido de las veladoras. Don Lucio veía las flamas y de acuerdo con su altura o coloración lanzaba expresiones de contento o preocupación. Después hizo la introducción frente a la asamblea de espíritus, diciendo que él me recomendaba y hacía hincapié en mi entusiasmo, buena fe e intenciones. Don Lucio seguía viendo las flamas y anunciando que todo iba bien, que no tenía problemas y que había sido aceptado. Más tarde nos sentamos a comer y empecé a hacer preguntas. ¿Existe la reencarnación? ¿Las gentes del tiempo reencarnan? ¿La conciencia se adquiere o se deposita en un cuerpo? Don Lucio reía ante las preguntas y contestaba una por una. La reencarnación sí existe, dijo solemnemente. Los trabajadores del tiempo nunca regresan y la conciencia se da. Discutimos luego acerca de una profecía tibetana que mencionaba a México como lugar de inicio de un gran cambio de conciencia. El cambio ya fue iniciado, dijo don Lucio, y será muy grande. No me quiso decir cómo ni cuándo se había iniciado, pero me contó la historia del abuelo del discípulo que recién había limpiado. Era un hombre muy bueno, pero los rayos se la traían con él. El rayo le cayó 3 veces y la última de ellas lo mató. Se convirtió en trabajador, pues estos siempre van con los rayos. Ahora su nieto tiene un trabajo, pero se ha dejado y por eso le vino la enfermedad. Continuamos hablando por varias horas y al final quedamos de vernos el lunes para platicar acerca de nuestras experiencias. Nos despedimos y don Lucio me deseó toda clase de bienes. Segunda parte. Una iniciación chamánica. Como ya vimos, don Lucio Campos vive en un pequeño pueblo del estado de Morelos. Hace más de 30 años que fue iniciado en el arte de curar y de controlar tormentas y granizos, con el objeto de cuidar que las cosechas de su región no sufrieran daños. Un día, mientras cuidaba sus vacas en el campo, don Lucio vio una esfera multicolor que se le aproximaba. Al tratar de atraparla, perdió el sentido. Al recuperarse, se percató que había sido herido por un rayo. Regresó a su casa y su esposa se sorprendió por su olor a quemado. A los 8 días, estando de nuevo en el campo, empezó a ver pequeños seres que lo llamaban. Al día siguiente, dejó de comer y empezó a perder interés en la vida cotidiana. Asustada, su esposa trató de curarlo, pero sin éxito. Poco a poco, empezó a entrar en estado de coma y así se mantuvo durante 3 años. Don Lucio cuenta que mientras su cuerpo se mantenía inconsciente y alimentado artificialmente, su espíritu estaba despierto y recibiendo enseñanza, la cual le era otorgada por los trabajadores de tiempo, seres espirituales encargados de mantener el equilibrio atmosférico del planeta. Durante el primer año de enseñanza e iniciación como chamán, don Lucio viajó con los trabajadores del tiempo a todo lo largo y ancho de la Tierra, mientras le enseñaban cómo controlar las tormentas, desviar los granizos y disparar el rayo. Durante el segundo año, don Lucio fue entrenado a reconocer hierbas medicinales y recibió instrucciones acerca del arte y las técnicas de curación. Los trabajadores del tiempo, estos seres etéreos, según don Lucio, forman parte de rebaños que se distinguen por sus colores. Existen rebaños blancos, amarillos, verdes, negros y de otros colores. Cada uno de ellos representa una nación y un estado de conciencia. Don Lucio considera que México es el rebaño de color blanco por su capacidad de estar en el ser o centro de la conciencia. Cada rebaño, a su vez, está comandado por un pastor que lo guía y es el encargado de su desarrollo. Los pastores están comandados por el pastor de pastores, al que don Lucio atribuye funciones divinas. Después de recorrer todos los rebaños y de reconocer a sus pastores, don Lucio llegó a un valle magnífico en el centro del cual se encontraba el pastor de pastores. Este último lo recibió y felicitó por haber llegado tan lejos en su desarrollo.
El chamán le pidió poder seguir aprendiendo y el sumo pastor le indicó una vereda. Don Lucio se enfiló por ella y llegó a 3 montañas, más allá de las cuales ya no existen camino. En ese paraje, este chamán recibió su última iniciación, la cual consistió en aprender a distinguir el bien del mal y el conocimiento de la conducta humana. Más tarde, el pastor de pastores le ordenó regresar a su cuerpo físico y utilizar lo que había aprendido en beneficio de la humanidad doliente sobre la tierra. Don Lucio hizo lo que se le solicitó y se dedica, hasta la fecha, a curar y a proteger los plantíos de su pueblo de tormentas y otros percances. Alrededor de Don Lucio se ha formado un grupo de discípulos que aprende a utilizar hierbas medicinales y otras técnicas terapéuticas. Don Lucio utiliza la limpia para reorganizar la energía corporal y las vistas para diagnosticar. Las limpias las ejecuta auxiliándose de huevos de granja, los que al ser frotados contra el cuerpo de sus pacientes absorben malas energías. Las vistas se obtienen al depositar estos huevos en el interior de vasos transparentes llenos de agua. Dependiendo de las formas proteicas, burbujas, disposición de la yema, etc., Don Lucio hace una interpretación diagnóstica en los que no faltan referencias a espíritus y trabajos hechos por envidias y odios. Algunos de sus discípulos son coronados por este chamán. La coronación es una ceremonia iniciática que coloca al aspirante como servidor del tiempo. Esta es una categoría humana, un nivel por debajo de la etérica del trabajador del tiempo. El servidor del tiempo es capaz de curar y de manejar las condiciones atmosféricas, guiado por uno o varios protectores de entre los trabajadores del tiempo. Un ejemplo de un proceso iniciático me fue relatado por el mismo Don Lucio. Gobi, una muchacha norteamericana residente en Taxco, fue divisada por un grupo de trabajadores del tiempo. Uno de estos espíritus fue atraído por la muchacha. Este trabajador solicitó permiso para convertirse en protector y guía de Gobi. El permiso fue concedido por el señor, el que previamente se aseguró que las intenciones del trabajador estaban dirigidas hacia el perfeccionamiento de la muchacha. El trabajador, en forma de nube, fue a buscar a Gobi, encontrándose con la desagradable noticia de que ya no vivía en Taxco. La aspirante fue localizada en los Estados Unidos, a donde había ido de visita. El trabajador esperó a que Gobi tomara un avión de regreso a México y 5 minutos después del despegue lanzó un rayo al aparato. Este rayo tocó el aparato cerca de donde se encontraba la muchacha. El avión logró aterrizar y Gobi subió a otro para continuar con su viaje. Nuevamente, 5 minutos después del despegue, el trabajador del tiempo lanzó otro rayo al avión, golpeando la ventanilla en la cual se encontraba Gobi. La nave se tambaleó, pero continuó su viaje con una Gobi mareada y casi inconsciente. Al llegar a México, la joven se seguía sintiendo mal y llamó a un amigo, que la llevó con Don Lucio. Este, comprendiendo lo que había sucedido, coronó a Gobi y le informó que su protector le había regalado 2 jardines, el don de curación y el poder de manejar los elementos atmosféricos. Esta increíble iniciación no es común, aunque el haber recibido una descarga eléctrica, el rayo, se considera entre los servidores veteranos como señal segura de elección por parte de los trabajadores del tiempo. Don Lucio dice ser capaz de desprenderse de su cuerpo y en espíritu trabajar en el tiempo recorriendo el planeta y haciendo buenas obras. Los espíritus le indican cuándo vendrá un paciente y le recomiendan medicinas y procedimientos curativos y terapéuticos. Una vez al año, el 5 de mayo, Don Lucio, junto con sus discípulos y los miembros de otros linajes de servidores del estado de Morelos, se reúnen en una cueva situada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el Caleca, en donde reciben fuerza para poder enfrentarse a las fuerzas del mal y así ayudar a sus comunidades. Resulta interesante descubrir que existen similitudes entre los chamanes mexicanos y los de otras latitudes, como los de Siberia, según Mircea Eliade. Los chamanes siberianos también son iniciados por el rayo y los hay que se dedican, como Don Lucio, a curar y a defender sus comunidades contra las condiciones atmosféricas adversas. Nos encontramos, pues, frente a un desarrollo peculiar de la conciencia, no menos real y significativa que la conciencia occidental, tan preocupada por las condiciones materiales y tan alejada de la espiritualidad. En contraste, los linajes de servidores del tiempo del estado de Morelos mantienen una estrecha vinculación con órdenes de la realidad puramente espirituales. El mismo Don Lucio distingue 2 mundos, el de los objetos visibles y el de los seres invisibles. Este último, según él, es un mundo de trabajo, sin odios, discriminaciones ni prejuicios. Todos en él trabajan en obras de bondad. Por ello, cuando a Don Lucio le fue ordenado regresar a su cuerpo en la tierra, lo primero que sintió es que lo mandaban al infierno.
Estuvo, de hecho, a punto de negarse, pero recordó quién se lo solicitaba, el pastor de pastores, y accedió. La iniciación de Don Lucio. Lo que continúa es la reproducción casi literal del relato de la iniciación de Don Lucio al chamanismo, narrada por él mismo al autor durante una conversación realizada en el recinto de los altares de su casa. Un relato de ese tipo requiere, para ser obtenido, de la confianza del chamán, y esta solo se logra después de pasar por pruebas de intención. En este caso, Don Lucio permitió inclusive la reproducción de su relato. Encontré a Don Lucio jugando con su recién nacido nieto, en el extremo de una pequeña mesa de madera en donde comía el resto de su familia. Las risas se mezclaban con los vapores húmedos que humeaba el temazcal, seguramente preparado para la recién parturienta madre. Me recibieron como si fuera otro miembro más de la familia, y me hicieron acompañarlos. Yo venía de Tepoztlán, y de pronto sentí que el pueblo de Don Lucio era mucho más mi verdadero hogar. El nieto de Don Lucio me miraba, plácido y relajado, mientras su abuelo, casi sordo, me decía que Dios lo había bendecido de nuevo. Yo sentía un fuego interno casi insoportable y había decidido venir a visitar a Don Lucio para pedirle consejo. Él pareció entender mi urgencia y me invitó al cuarto contiguo en el cual una mesa llena de estatuillas y velas servía de altar junto a dos pequeñas sillas de madera. Nos sentamos uno frente al otro, y Don Lucio se percató de que su veladora roja había desprendido toda su parafina a través de una grieta en el vaso de vidrio que la contenía. Se tronó por demasiado calor, me dijo con una sonrisa. Yo lo entendí como reflejo del fuego que me consumía. Don Lucio me miró a los ojos y yo sentí que me traspajaba. Hay que conservarse, me dijo con seriedad. En estos tiempos, el mal anda suelto y trata de meterse, pero uno debe rechazarlo para mantenerse en alto. Nada debe de hacer caer y con la ayuda de Dios todo se arregla. Me gustaron sus palabras. Eran un reflejo exacto de lo que sentía y se las agradecí. Después de un instante de silencio concentrado, prosiguió. Es como el otro día. Ya ve que hasta en el tiempo se refleja el otro y trata de dejarnos sin cosechas. Vi en el cielo una nube negra como remolino y me di cuenta de que de las 4 direcciones venían igualitas nubes, todas arremolinando y dando vueltas. Me dije que aquello era muy grave y que una gran batalla se estaba dando allí en el cielo. Tomé mi luz y la puse del lado derecho y del izquierdo. Prendí mi carbón y me preparé para sahumar. Yo me senté en medio de ambas en la puerta de mi casa, y preparado para rechazar a aquellos seres, empezó a granizar, y, mire Jacobo, en un instante la tierra se blanqueó. Me puse fuerte y las mandé para arriba y allí se fueron, rápido como habían venido, se divisaban dirigiéndose hacia Tepoztlán y Zempoala, las condenadas. Yo no pude ocultar mi alegría, reí y de puro gusto palmeaba a Don Lucio, quien hacía lo mismo que yo. Es lo mismo con la gente, dije yo de improviso, asombrándome de mis propias palabras. Se tratan de introducir en uno como las nubes y es necesario mantenerse apartado. Así es, me contestó mostrándome su mano izquierda. ¿Ve estos dedos? Pues con ellos aprendí a dirigir el rayo. El súbito cambio en el tema de la conversación me tomó desprevenido. Yo estaba planteándome una pregunta que no tuve tiempo de subir a la superficie de mi conciencia, pero que después de la observación de Don Lucio apareció con claridad. ¿Quiénes eran los seres tras las nubes? Se la planteé a Don Lucio y él me miró sorprendido. Pues, ¿qué no te lo he contado? A lo mejor, pero ya no me acuerdo, le contesté con timidez. Ah, caray, Jacobo, pues ahí le va. Mire, el otro día, en el campo, un árbol fuerte y de tronco muy ancho amaneció sacado de la tierra con toda y raíz y volcado sobre el trigal de un compadre. A mí me llamaron para que lo fuera a ver y diera testimonio. El árbol había sido extraído del suelo por una mano muy fuerte y dejado a una distancia de su origen. Sanito, sin una muestra de daño, completo con todo y sus ramas. Yo supe que eso lo habían hecho los del tiempo, que son muy fuertes y que trabajan juntos. Yo también hacía esos trabajos cuando andaba con ellos. ¿Y cómo llegó con ellos?, le pregunté con ganas de volver a oír la historia. Bueno, pues que no le he platicado, hombre. Mire, prosiguió con decisión. Un día me llevé mi ganado a pastar al monte. Ahí estaba como a las 3 de la tarde, cuando de pronto volteé al cielo y vi como una pelota, hecha de gajos de todos los colores, que se me acercaba muy rápido. La pelota esa brillaba y estaba tan bonita que estiré mis manos para tratar de atraparla. Así estaba, cuando de pronto todo se volvió negro. Como a las 5:30 me desperté en el suelo, sin saber qué es lo que había pasado. Corrí a ver a mis vacas y al tocarme la cabeza me sentí húmeda y sin sombrero.
Vi que el pasto en donde había estado estaba aplanado y de pronto me acordé de lo que había pasado. Me dio un miedo de muerte porque entendí que me había caído el rayo encima. Corrí hacia mi ganado y me encontré con un amigo. Le dije que quería guarecerme en mi casa por temor de que el rayo me volviera a encontrar. Mi amigo se rió de mí y me dijo que aún en la casa me podía suceder. Entendí que tenía la razón y me conformé. Al fin y al cabo, en todos lados era lo mismo. Me senté sobre una piedra a contemplar el campo. Hacía un sol muy bonito y yo me sentía bien, pero con un hambre del carajo. Nunca había sentido tanta hambre. Me levanté y llegué a mi casa. Mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo y no le quise decir nada para no asustarla. Le pedí que me ayudara a quitarme mi gabán y ella se acercó y olía a quemado. Pues ahora, ¿de dónde es ese olor?, me preguntó. Yo no le dije nada. Comí como desesperado, pero esa fue la última vez que lo hice. A partir de ese día ya no quería comer y a los 15 días estaba yo en los puros huesos. Me enfermé de muerte, Jacobo, y me tenían que llevar cargando de un lugar a otro porque yo no podía ni caminar. Les pedí que me dejaran morir en mi cama y ya no me pasaron porque nada más me daba vergüenza. Me llevaron a médicos, a centros de curación y nadie sabía qué me pasaba. Así me pasé 3 años de mi vida. Mi cuerpo estaba de muerte, pero mi espíritu se había desprendido y estaba con los del tiempo. Conocí muchas cosas, Jacobo, y recorrí los rebaños de todos los colores y sus pastores. Oiga, don Lucio, interrumpí. ¿De dónde son los seres de los rebaños? La expresión de don Lucio cambió. Me miró fijamente a los ojos, como preguntándome si hablaba yo en serio, y después me palmeó la espalda riéndose. ¿Cómo que de dónde son los seres de los rebaños?, dijo riéndose. ¿Qué pasó, Jacobo? ¿Qué pasó? ¿En dónde anda su cabeza? Pues somos nosotros, sí, hombre, nosotros somos los rebaños. ¿Qué a poco no sabe? ¡Caramba! Me sentí apenado, aunque la interrogante seguía en mi interior. Miré inquisitivamente a don Lucio, y él parecía adivinar mi duda. Se clareó la garganta y prosiguió diciendo: los colores son varios: blanco, amarillo, después oro, negro. A ver, Jacobo, ¿de dónde salen los colores? Pues yo no sé, don Lucio. ¡Ay, carajo! Pues, ¿dónde anda esa cabeza, hombre? Mire, los blancos somos nosotros, los mexicanos. Los güeros, pues son los americanos. Los de oro son, pues, los alemanes. Yo creí que los negros eran los americanos, don Lucio. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos somos iguales, y más allá más, entre los del tiempo. Allá sí se trabaja en igualdad, aunque siguen existiendo los colores. ¿En qué se trabaja?, pregunté con curiosidad, sintiéndome como un niño chiquito frente a un enorme y sabio viejo. Eso sí que es bonito, dijo don Lucio con una sonrisa. Existen muchos trabajos, porque no le he contado. El primer año estuve trabajando con el tiempo. Caminaba con los rebaños de un lado hacia el otro. Allí en un minuto uno camina de México a Estados Unidos. Vigilábamos las nubes y los relámpagos y dábamos vueltas alrededor del mundo, cuidando y cambiando el rumbo de las tormentas. Mire, ve esta mano, de los dedos salían luces para mover los rayos. El segundo año estuve trabajando la tierra, aprendí a reconocer las semillas y a plantar y a cosechar. Hoy sé cómo cuidar el maíz, el trigo, el frijol, las habas, todo lo que se pueda plantar. El tercer año conocí todos los rebaños y sus pastores. Como ya dije, los rebaños son de todos colores y el primero de ellos es el blanco, y ese somos los mexicanos. Yo había estado en una reunión en Tepoztlán en la cual un arqueólogo, Alexander von Winterthur, había defendido la tesis de que México había sido visitado por hombres de todas las civilizaciones mucho antes que Colón. Yo le había preguntado si eso significaba que el mexicano actual era el producto de la mezcla de todas las razas, y él había dicho que sí. La luz blanca es la mezcla de todas las luces, y eso coincidía con lo de don Lucio. Se lo hice saber, y él me contestó diciendo que México estaba al centro. Así es, Jacobo, México es el centro, y por eso nos visitan tanto. Nosotros tenemos esa luz. Yo acababa de regresar de India y Nepal, y la observación de don Lucio reflejaba mi propia opinión. El mexicano parecía poseer el contacto con el centro mismo de la conciencia, sobre todo el mexicano del campo. Por eso mismo antes no soportábamos a los extranjeros, los sentíamos lejos y extraños de ese centro, y eso nos resultaba muy difícil, me dijo don Lucio con convicción. Es que ese centro, añadía yo, es el más grande tesoro, es de allí que se puede sentir el infinito, es nuevo cada instante y al mismo tiempo igual, desde allí se puede curar, todo adquiere significado. Así es, dijo don Lucio, palmándome la espalda. Veo que usted me entiende, y por eso véngase un día, de madrugada, y en ayunas para que pueda tener el testimonio de los colores y los rebaños. Eso es muy importante saberlo,
muy importante. Obviamente la invitación me sedujo y dije que vendría un sábado a dar testimonio. Le recordé a don Lucio que me estaba contando su encuentro con todos los rebaños. Se aclaró la garganta y continuó su relato. Caminaba entre ellos y hace un día llegué a un valle muy grande, en donde estaban reunidos todos los rebaños y sus pastores. Las montañas estaban llenas de ellos y todo se veía muy precioso. A la mitad del valle estaba el pastor de todos los pastores, sentado en una roca con una barba blanca, muy larga y un bastón sobre sus rodillas. Yo estaba en la orilla del valle. Cuando los rebaños me sintieron, abrieron camino. Caminé entre ellos y poco a poco fui acercándome al pastor mayor. Cuando llegué a él, me miró y recogió su bastón. Me dio la bienvenida y dijo que yo estaba ahí gracias a la bondad de Dios. Me preguntaba si deseaba seguir hasta el final del camino y al decirle que sí, me señaló una vereda y me indicó que después de recorrerla regresara a donde estaba. Así es que seguí caminando hasta que llegué a una montaña que obstruía el camino. Otras dos montañas a los lados resguardaban un pequeño valle. A la izquierda, una cruz con el Cristo en ella me miraba. Jesús estaba allí, sin clavos, por su propia voluntad. A la derecha había 3 arcones y una viga. Me acerqué al primero y el que le cuidaba me preguntó si deseaba ver su interior. Le dije que sí y lo abrió. Un agua cristalina estaba allí revoloteando tranquila. Unas gotas me salpicaron y una me cayó en la frente. Comprendí que era el líquido del bien. La segunda caja contenía un líquido cenizo y turbio y también daba vueltas y revolteaba en remolinos. ¿También fue salpicado por esa agua?, pregunté. Sí, también, y entonces se me dijo que la tercera caja era terrible, que si quería no me la enseñarían. Me negué y la tapa fue abierta. Un remolino terrible la lanzó al aire y pude ver en el interior. Animales horribles vivían dentro, víboras espantosas se cruzaban con ranas y sus bocas venenosas salían de la superficie de un líquido muy oscuro tratando de morderme. Después de ver todo eso, regresé con el pastor mayor. Me dio la bienvenida de nuevo y me dijo que todo me había sido mostrado porque esa había sido su voluntad. Ahora, me siguió diciendo, es mi voluntad que regreses a tu lugar de origen y allí recibas a todos estos rebaños y los orientes hacia la luz y los despejes. Yo me sentí morir. Después de 3 años de estar en la gloria, me hacían regresar al infierno de la tierra. A pesar de mi disgusto, acepté mi misión, pero le pedí al pastor que su presencia me acompañara en mi trabajo. No solo eso, me contestó, también tendrás la ayuda del mundo espiritual. Regresé pues a este mundo y una tarde le dije a mi mujer que me ensillara una burrita. Así lo hizo y monté en ella y me fui al campo. Encontré un prado junto a un árbol y allí me acosté. Me levanté después de unas horas y regresé a mi casa. Mi mujer me recibió y poco a poco me fui curando, yo solo con ayuda del campo. El pastor mayor también me permitió cobrar mis curaciones y darme tiempo para cultivar el campo y así mantener a los míos. Un día vino un señor al que lo había yo ayudado. Me ofreció darme un puesto en el Seguro Social en la Ciudad de México, para hacer mi trabajo. Yo le dije que no, nada más lo miré a los ojos y le dije, ¿qué pues? ¿Qué pasó? Que yo no quería volverme como uno de ellos, sino más bien mantenerme responsable de mi trabajo. Él me insistió, me dijo que tenía muchas influencias y que nada más era cuestión de que yo firmara unos papeles y eso bastaba para asegurarme de por vida. Pues ¿qué pasó?, le volví a decir y me volvió a negar. Él se enojó y me dijo que yo no aceptaba ni lo regalado. Luego, pues, yo me doy cuenta que aquí es mi lugar y aquí recibo a las gentes de los rebaños. A veces vienen sacerdotes y yo les pregunto acerca de sus rebaños y ellos no entienden de qué les hablo. Hágame el favor, si ellos no entienden, entonces ¿quién? Un sacerdote siempre me viene a pedir mi bendición, pues es así que es grande, yo dándole la bendición a un sacerdote, y cuando le pregunto que por qué, él me dice que es porque siempre le va bien cuando yo lo bendigo. Ahora cuido los campos y alejo a los seres malos que quieren acabar con las cosechas, y les digo a los campesinos que vayan a bendecir sus cohetes, y que los hagan tronar en el aire cada vez que venga una nube mala, y así lo hacen y todo va muy bien. Usted, Jacobo, venga a dar testimonio cuando usted quiera, aquí lo espero.